Hello children, welcome to my science class. Today is Monday 25th of May 2020. Okay, we have a fantastic sunny day and everything is ready for our class. Now please open your class book and go to the page number 10. Okay, go to the page number 10, mass, volume and mixture. Okay, mass, volume and mixture. Esta sesión de hoy va sobre la masa, el volumen y también va sobre las mezclas. Mass, masa, volume, volumen, mixtures, mezclas. So we start first listening and paying attention to this information we have here in the box. Listen. Page 10. Mass, volume and mixtures. Objects and materials have mass and volume. Mass is the amount of matter an object has, and volume is how much space it occupies. An object can be small but very heavy. A different object can be big but very light. Okay, this is the main information. So I read with you. Objects and materials have mass and volume. Los objetos, objects and materials, y los materiales tienen have mass and volume. Masa y volumen. And the volume, okay? Mass, la masa, ¿qué es la masa? Pues vamos a ver lo que es la masa. Mass is the amount, es la cantidad. Mass is the amount of matter an object has. La masa es la cantidad de materia, the amount of matter an object has. Por ejemplo, mirad, este objeto es lo del fixo. Tiene una masa. It's got a mass. Tiene una masa, ¿de acuerdo? Y pesa además. ¿Por qué? Porque tiene materia. Por ejemplo, ¿qué tiene más masa? This pen or this object that I have on my right hand? This one. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de materia. Por ejemplo, ¿qué tiene más masa? The mobile phone, the smartphone, or this piece of paper? The mobile phone, because it's got an amount of matter bigger than this one, bigger than the paper. So please remember, the mass is the amount of matter an object has. And the volume, el volumen, the volume, is how much space it occupies. El volumen es cuánto espacio, how much space it occupies. Cuánto espacio ocupa un objeto en el aire, ¿de acuerdo? Cuánto espacio ocupa un objeto. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? De masa y volumen. Pero ahora primero terminamos. Dice, an object can be small but very heavy. Un objeto puede ser pequeñito, pero muy pesado. A different object, otro objeto distinto, can be big, puede ser muy grande, but very light. Okay, so for example, look at these two balls. Mira estas dos pelotas. This is a football, okay? This football, you know, this is a football, and it's not very heavy. It has a good volume, tiene un buen volumen, ¿verdad? El volumen es el espacio que ocupa, ¿os dais cuenta? And now look at this ball. Mira esta otra pelota que tengo aquí. Look at this ball. Okay, this is smaller. Es más pequeña, ¿verdad que sí? This is big and this is small. Which one do you think is heavier? ¿Cuál pensáis que es más pesada? Which one do you think has more mass? ¿Cuál tiene más masa? ¿The football o the glass ball o la de vidrio? Yes, the glass ball, la de vidrio, que pesa un montón. Pero esta, mira chicos, mira cómo suena. Because it has the matter, la materia que tiene está mucho más compacta, mucho más dura y tiene mucho más peso, ¿de acuerdo? Mira, ¿os dais cuenta? El fútbol, esto si coges el peso, esto pesa casi 2 kilos y esto sin embargo nada, no pesa nada, ¿de acuerdo? Entonces no os fiéis porque puede ser que veas una cosa muy muy grande y no tenga una gran masa. Digas, pues mira, fíjate qué grande es eso y no pesa nada. O
Mira, ves una cosa más pequeña como esta bola de vidrio, de glass ball, and it's very heavy y es súper pesada. Mira que para subirla, fíjate, pesa un montón. Entonces no os fiéis. Es lo mismo si tienes una canica de hierro, de estas de para jugar a las bolas, chiquitita, o tienes una canica normal. La de hierro pesa mucho más. ¿Por qué? Porque la densidad y la masa del hierro es mucho más pesada que la del cristal. ¿De acuerdo? Entonces recordad, ¿qué es, qué es la masa? Pues la cantidad de materia que tiene un objeto. Es decir, ¿de qué está hecho ese objeto? ¿Vale? Lo que pesa ese objeto. Cuanto más masa tenga, más pesa. Cuanto menos masa tenga, pues menos pesa. Pero es diferente de volume. ¿Qué es el volumen? Pues el volumen es el espacio que ocupa ese objeto, cualquier objeto que coja. Por ejemplo, ¿qué tiene más volumen? ¿The mouse, el ratón? ¿The mouse o the ball? The ball, ¿por qué? Porque ocupa más espacio. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene más volumen? ¿The mouse o this object for the fixer? ¿O esto para el fixo? Claro, tiene más este objeto. Simplemente para que lo vayáis sabiendo, que no es más. O este pendrive, ¿qué tiene más volumen? ¿The pendrive o the mouse? The mouse. Okay, so please remember that different because it's important. Now, bye bye football. Adiós al fútbol. And we continue with the class. Okay, now number 1, listen and write. Mass, hay que escribir mass, si es masa, es decir, la cantidad de materia que tiene un cuerpo, o volume, el espacio que ocupa, the space, it occupies. Listen. Listen and write mass or volume. Mass or volume? Volume is the space that something occupies. Volume is the space that something occupies. El volumen es el espacio que ocupa algo. The blue box has more volume than the red box. The blue box, la caja azul, has more volume, tiene más volumen than the red box, ¿ok? Y es verdad, esta ocupa mucho más espacio, ¿verdad? Entonces, sabemos perfectamente que al ser tan grande tiene un espacio que ocupar mayor que, por ejemplo, esta tan pequeñita, que no significa que pueda ser más pesada porque sea mayor, porque imagínate que esta caja está llena de feathers, de plumas, por ejemplo, y esta está llena de canicas de hierro o de níquel. Seguramente esta no va a pesar ni mucho menos tanto como puede pesar esta chiquitita, no os fiéis, porque puede haber una cosa muy pequeña que pese mucho y una cosa muy grande que pese poco, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner volume. You pick up your pencil, with your pencil you write volume. Volume. What now? This picture here, listen. Mass is how heavy something is. Mass is how heavy something is. La masa es como es algo de pesado. How heavy something is. The red box has more mass than the blue box. Can you see? The red box has more mass than the blue box. The red box has more mass than the blue box. Claro, claro que tiene mucha más masa. ¿Por qué lo sé? Why no? In this balance. ¿Por qué lo sé en esta balanza? Pues muy sencillo, porque cuanto más masa tenga, más va a bajar, ¿lo veis? Porque pesa más. ¿Cuál está más abajo? The red box. Why? Because it's heavier than the blue one. Porque es mucho más pesada que el azul. Fijaros, más chiquitita, pero más pesada, lo que os he dicho antes. Escribimos aquí más. Double S, okay? Now activity number 3. No, 2. Which one? ¿Cuál de ellos has the largest mass? Largest means más grande, mayor masa, mayor. ¿Cuál de ellos tiene la masa mayor? You have a whale, you have a butterfly, you have a feather, you have a screw, you have an apple, and you have a balloon. 6 different things, 6 cosas distintas. And I want to play a game. Vamos a hacer un juego. You number the picture. First, the largest.
Primero, el que más pesa. And the last number, the number 6, the smallest, el que menos pesa, ¿De acuerdo? Vamos a intentar hacerlo. Yo voy a empezar. Which one do you think is the largest object? ¿Cuál creéis que es el más pesado? Yes, this one. So you write the number 1 to the whale. Number 1. The second, ¿cuál es el segundo? The second heaviest, el segundo más pesado. The second heaviest, the butterfly, the feather, the screw, the apple, or the balloon? Yes, it's the apple. Number 2, the apple. What is the third position is for? The butterfly, the feather, the screw, or the balloon? Yes, I think it's the screw. Yes or no? It's the screw. The number 3 is the screw. Number 4. Now it's difficult because we have very light objects. Tenemos objetos muy ligeros. We have 3 very light objects: the butterfly, the feather, and the balloon. In my opinion, number 4 is this one, the balloon. The balloon is the fourth position is for the balloon. And what about between the butterfly and the feather? Which one do you think is the heaviest? ¿Cuál creéis que es el que más pesa? Which one do you think is the heaviest object or the heaviest thing? Yes, I think that I don't know. Maybe the butterfly is the number 5. I'm not sure. Number 5 and number 6. I have serious doubts about these 2 elements. Tengo serias dudas. I don't know if the butterfly is the number 6 and the feather the number 5 or just the opposite. Me da igual. Es difícil porque no lo tenemos para pesarla. Si lo pudiéramos pesar, lo sabemos. ¿Vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The largest one is the whale. Picture number 3. Complete with green, the word green or the word yellow, con la palabra verde o yellow, amarillo. Well, first picture, primer dibujo, first picture, you have a balance with 2 balls, a green ball and a yellow ball. Which one is heaviest? Which one has more mass? ¿Cuál tiene más masa? The yellow or the green ball has more mass? ¿Cuál tiene más masa? Yes, the yellow. The yellow is heavier than the green. So the yellow, you write here yellow with your pencil, yellow. Escribirlo vosotros bien que yo no puedo. Yellow. Number 2, the green balloon or the yellow balloon has more volume. ¿Cuál ocupa más volumen? ¿Cuál tiene más volumen? Which one has more volume, the green or the yellow? Yes, of course. The green balloon has more volume. ¿Por qué? Porque ocupa más. ¿De acuerdo? Ocupa más. Pues ponemos con lápiz. Your pencil, your right, green. Green with double N, Con dos S. Double E. Now we have 2 boxes. One box is yellow and the other one is green. The weight of the first box, the yellow one, is 5 kilos. And the weight of the second is 15 kilos. That's tricky. Está lleva truco. So think, which one do you think is heavier? ¿Cuál creéis que es la más pesada? Which one do you think is heavier? The yellow or the green? Yes, of course, the green, because the weight of the green box is 15 kilos. So we write here the green box has more mass. Pesa más, tiene más masa. The green box has more mass. And what about the volume? What can you tell me about the volume of these 2 boxes? ¿Qué podéis decirme del volumen de estas dos? Yes, it's the same volume. They have the same volume. Tienen el mismo volumen. Why? Because they occupy the same space. Porque ocupan el mismo espacio. They occupy the same space.
So we have learned today about the difference between mass and volume. Mass, the amount of matter that something has. La masa, la cantidad de materia, el peso que algo tiene. And the volume is the space that something occupies, el espacio que algo ocupa. Is it in your mind? Perfect, because you are very intelligent. Now we pass the page and we start with the mixtures. Vamos a empezar con las mezclas. Well, we have the activity number 4, activity number 5, and activity number 6. But I want to start today with this information we have here at the bottom of the page. This is for me the most important thing we have to bear in mind. We have to remember. Listen and pay attention about the mixtures, las mezclas. Vamos a aprender qué es una mezcla, a mixture, y los tipos de mezcla que hay. Escuchamos primero esto antes de hacer los ejercicios. Listen first. Page 11. A mixture is made when two or more substances are combined. Okay, that's the first part. A mixture is made when two or more substances are combined. Una mezcla se hace cuando dos o más sustancias, eso es sustancias, when two or more substances are combined, se combinan, ¿de acuerdo? Para que sea una mezcla, chicos, no puede ser una cosa sola, tiene que haber por lo menos dos. ¿Puede haber tres? Sí. ¿Una mezcla con 4 cosas? Sí, y con un montón de cosas más. Todo lo que le quieras echar. Pero una sola, imposible. One thing only, it's impossible to be a mixture. Mixtures can be homogeneous or heterogeneous. Mixtures can be homogeneous. Las mezclas pueden ser homogéneas, o heterogeneous. Okay, heterogeneous. That's important. The two different types of mixtures, homogeneous and heterogeneous. Now you can ask yourself, what's the difference between a homogeneous and a heterogeneous mixture? ¿Cuál es la diferencia, teacher, entre una mezcla homogénea y una heterogénea? Que son unas palabras rarísimas, ¿verdad, chicos? Very strange, homogeneous and heterogeneous. Vamos a verlo enseguida con un experimento que he traído. With an experiment I have here for you. And so you can learn better the difference between homogeneous and heterogeneous mixture. Listen. In a homogeneous mixture, ingredients mix together easily. Very important. In a homogeneous mixture, en una mezcla homogénea, ingredients mix together easily. In a homogeneous mixture, ingredients mix together easily. Okay. Pay attention to the teacher because I have an experiment. Look. We need two substances. Necesitamos dos cosas. Water. Vamos a echar la primera de las mezclas. Water. Okay, I have some water here. And the second substance is this spicy for the food. Esta especia que le echamos a la comida, ¿vale? It's orange. Se le echa el arroz y todo eso. Ahora mismo no hay mezcla porque no se han juntado. Para que sea mezcla tiene que haber two substances mixed. Dos sustancias mezcladas. Vamos a hacerlo. I open this. Voy a abrir esto. Cuidado no mancharme. Que mancha mucho. Mirad. Vamos a mezclar. Si se mezclan bien, if they can mix very easily, fácilmente, y se quedan como si fuera una sola, es que la mezcla es homogeneous. Vamos a echarle. Un poquito. Un segundo, chicos, que se me ha olvidado una cuchara. Voy a traer una cuchara. Sorry, I'm here again. I have
Look, vamos a ver si al mezclarlo, if we mix together, se queda como una sola cosa, ¿vale? I mix the water with the spicy. Can you see? It's like all in one. Se queda como una cosa sola. Fijaros, chicos. It's like orange juice, y parece zumo de naranja, que sí? It's like orange juice. And it's very difficult to differentiate both substances. Y es imposible diferenciar las dos sustancias. Se ha mezclado tan bien que se ha hecho una mezcla homogeneous, homogénea. De tal manera que parece una sola cosa. Like an orange juice, parece un zumo de naranja. Y ahora dice, madre mía, teacher, si no se puede separar. No, mirad a la luz cómo se ve. ¿De acuerdo? Vale. Esto es una mezcla homogeneous, que se mezclan fácilmente y no se pueden diferenciar. Now, there is a second information. Listen, continuamos. In a heterogeneous mixture, ingredients don't mix together easily. Very important. In a heterogeneous mixture, en una mezcla heterogénea, esta que viene aquí, heterogeneous mixture, ingredients don't mix together easily. Los ingredientes no se mezclan juntos fácilmente. Antes sí. Ahora vamos a ver. ¿Queréis ver una mezcla heterogeneous? Vamos a ver. Ya hemos visto la homogénea que se mezclaban y quedaban como uno solo. Muy fácil. Pues en este no va a ser tan fácil. Vamos a ver. I put some water in another glass. Voy a poner agua otra vez. The first substance is the water. Some water in this glass. Este vaso, in this glass, I put some water. And now I have here another mini glass. ¿Veis este mini vaso? This mini glass has oil, olive oil. Tiene aceite de oliva. Olive oil and water. And we mix both of them. Vamos a hacer una mezcla. Para que sea una mezcla tiene que haber dos. Con uno solo no vale. Bueno, pues vamos. Voy a vaciar un poquito que creo que he echado demasiado. Ahora, con esto vale. Vamos a echar el aceite dentro del agua. I put the oil inside the glass of water. A ver qué pasa. ¿Creéis que se mezclarán? Vamos a ver. Toma ya. Ahí está. Mirad lo que está pasando, chicos. Mira. Si os dais cuenta, you can see there are two parts. Both are together. Las dos están juntas. In the same glass of water. En el mismo vaso. In the same glass you have the two substances. Tienen las dos cosas, ¿a que sí, chicos? Claro que las tienes. Pero si os dais cuenta, if you see, can you differentiate the two parts? Here at the bottom, en la parte de abajo se ha quedado el agua. And here at the top of the glass, you can see the oil. Y en la parte de arriba se puede ver el ¿qué? El aceite. Luego se mezclan fácilmente. Dices tú, teacher, si es que no lo has removido. Digo, anda, es verdad. Vamos a ver si removiendo se mezcla fácilmente, porque así se ve que no. Vamos a remover. Venga, dale, teacher, dale ritmo. Venga, ya se tiene que mezclar, ¿verdad? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que se va a mezclar? Mira, ya parece que se va mezclando, pero veréis qué cosa más rara pasa ahora. Mira lo que va pasando. Mira, look at the mix of these two substances. Oh. No, they don't mix together easily. No se mezclan juntas fácilmente. De hecho, fijaros que se ha quedado arriba otra vez el aceite. Then, what do you think? The oil and the water is a homogeneous or heterogeneous mixture? Heterogeneous. Es heterogénea. ¿Por qué? Porque al mezclarlo se ha quedado cada uno por su lado. ¿De acuerdo? Okay, so please remember, heterogeneous when you mix the two ingredients or more than two ingredients and they mix together easily, cuando se mezclan y se quedan como uno solo. And the heterogeneous is when you mix the ingredients and they don't mix together easily, cuando no se mezclan, ¿de acuerdo? You can differentiate both parts, both substances in the mixture.
Well, and that's the experiment I have prepared for you today. Now, with this information on your head, voy a limpiar esto un poco, que me va a regañar mi mujer luego, que he manchado aquí un poco de colorante. Verás tú la que voy a liar aquí. Ahora, vale. Now, I have everything ready. We can start the activities. Ahora sí que podemos empezar las actividades. We can start the activities. Well, we are talking about mixtures. Vamos a hablar sobre las mezclas. La primera. And there are 1 mixture, 2 mixtures, 3 mixtures, 4 mixtures. In the first line, you have the milk and the cocoa. Cocoa is cacao. The milk and the cocoa. If you mix them, if you make a mixture of the two ingredients, what do you have? A pizza, a salad, a lemonade or a milk, a cocoa milkshake? Batido, ¿verdad? Pues lo unimos. A chocolate milk, una leche con colacao. And do you think that it's a homogeneous or heterogeneous? ¿Cómo será la leche con colacao? ¿Homogénea, que se queda como uno solo? ¿O heterogeneous? Heterogeneous. ¿Cuál queréis que sea? Pues claro, yo lo voy a poner aquí, como soy un tío listo, y vosotros también, vamos a poner aquí homogeneous. ¿Vale? Eso lo sabemos. Lo he escrito muy mal, pero vosotros lo vais a escribir muy bien. Now we match the picture to the word. Chocolate picture with the chocolate milk. Change the color. Cambiamos de color. Now we take the purple, for example. We mixed 3 ingredients. The mixture is made of 3 ingredients. The water, sugar, azúcar, and lemon. If you mix the 3 ingredients, what do you have? Pizza, salad, or lemonade? The lemonade. And which one is lemonade? This one, the lemonade. And what about the lemonade? Is the lemonade homogeneous or heterogeneous? Cuando la mezcla es homogénea o heterogénea. Homogeneous, como esta. Igualita, igualita. Es homogeneous. No se distingue, se mezclan muy bien. Bueno, ya lo escribes tú, ¿vale? Que yo no puedo escribirlo. Homogeneous. Los dos. Now we change the color again. Vamos a cambiar. And we take the green, for example. Okay, green color. Now we have 3 ingredients. A mixture with 3 ingredients. Lettuce, lechuga, tomato, tomate, and onion. And if you mix the 3 ingredients, the result is the salad. Yes, the salad. And what about the salad? Is homogeneous mixture or heterogeneous mixture? Yes, heterogeneous. Es heterogénea. Esta sí que es dificilísimo mezclar. Ahí va, es heterogeneous, ¿vale? Lo ponéis aquí vosotros, heterogénea, heterogeneous, esta de aquí, ¿vale? Heterogeneous, esta hay que poner, ¿de acuerdo? Heterogeneous, la ensalada es heterogeneous. Heterogeneous mixture. And what about the mass for the pizza, la masa de la pizza, and olives, tomatoes, and cheese? If you mix these ingredients, you change the color, for example yellow, we get the pizza. And the pizza is this word I have written here. And what do you think? Is the pizza a homogeneous mixture or heterogeneous mixture? Heterogeneous. Es heterogénea. ¿Por qué? Porque cuando se mezclan todos, no se quedan como uno solo, sino que se quedan todos pues separados y se pueden ver fácilmente que no están juntos, ¿vale? Entonces ponemos aquí también heterogeneous, ¿vale? Hetero, ya lo termina, heterogeneous, ahí lo terminas. Well, that's the first activity. Now we go to the activity number 1. Listen and say the number. You have the picture number 1 and the picture number 2. Picture number 1 corresponds to the homogeneous mixture, and picture number 2 to the heterogeneous mixture. It's only a listening activity. Es solo una actividad de escuchar. No hay que hacer nada. Only listen. Wait. Pay attention, please. Listen and say the number. Say the number. 1. I can see there are 2 different substances in this mixture. I can see water
and blue plasticine balls. This is a heterogeneous mixture. Okay, this is a heterogeneous mixture made of water and small plasticine balls. Bolas de plastilina azul. ¿Es homogénea? No. ¿Por qué? Pues porque se diferencia muy bien los ingredientes. Es heterogeneous. Más fácil que nada, ¿verdad, chicos? 2. 2. I can only see one substance in this mixture. I can only see only one substance in this mixture. Solo veo una sustancia. But it's made of two But is made of two substances. Solo veo una, pero sin embargo está hecha de dos. substances, water Water and blue watercolor paint. and blue watercolor paint. Y pintura azul. Water and blue watercolor paint. Como las acuarelas, ¿vale? Cuando lo mezclas se queda como una sola cosa. Mezclas el agua y la sustancia de la acuarela, la pintura, y se queda como una sola. ¿Por eso qué es? Homogeneous. This is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture. It's very easy. Como ya lo hemos visto en el experimento, lo sabemos. And finally, and we complete the number 6, is a classification of these elements and among homogeneous or heterogeneous mixture. Homogeneous. The salad. What do you think? Salad is the number 1. Is homogeneous or heterogeneous? Yes. The salad is the number 1. The salad, this one is heterogeneous. The chocolate milk, el colacao, the chocolate milk o la leche, is homogeneous or heterogeneous? Homogeneous, homogeneous, homogeneous. Number 2 is homogeneous. What about the lemonade? Is it homogeneous or heterogeneous? The lemonade is homogeneous. Es homogénea, chicos. Se mezcla y se queda como uno solo. El azúcar, el agua y el limón se queda como uno. And finally, the pizza. What do you think about the pizza? Is it homogeneous or heterogeneous mixture? Heterogeneous. Heterogeneous because it cannot be mixed easily. Porque no puede ser mezclada fácilmente. It cannot be mixed easily. So the number 4 is here. And well, that's all for today. I know that this is an interesting class and we have learned about mass, the amount of matter that something has, la cantidad de materia o peso que algo tiene, la masa. The volume is the space something occupies, que es el volumen que ocupa algo. And a mixture, y las mezclas. Mixture is when you combine two or more substances together, cuando mezclas dos o más sustancias juntas. And depending on it, there is a homogeneous mixture, que es cuando se mezclan y queda una sola, o heterogeneous mixture, que es cuando los mezclas y se pueden diferenciar muy bien porque no se llegan a mezclar bien. It's very difficult to mix them. Please, a big kiss for you and see you the next day. Okay? Bye bye.